Poco se habla de esta fragancia, sin embargo a mí me parece que es una joya oculta de la perfumería árabe. Se debería mencionar mucho más, debería tener un poco más de hype, pero bueno, cuestión de gusto, colores y olores. Así que si quieres saber más de él, quédate conmigo que te lo cuento todo. Y aquí está mi querido Afnan Rare Tiffany. Bonito, bonito frasco, me encanta el color, me encantan esos detalles, pero bueno, más de alguien no le va a gustar. A mí me parece que es una deliciosa fragancia, elegante, femenina, fresca, muy rica. Este frasco también me costó menos de $30, también es de 100 ml. Y cada vez que miro este y otros frascos que tengo de la perfumería árabe, me sorprende la calidad y el precio. No todo es así, pero hay muchas fragancias que realmente sorprenden de lo buenas que son. En cuanto a su aroma, esto es delicioso. Estamos hablando, a ver, según Fragrantica, que es donde encontré las notas, esto tiene en su salida ylang ylang, jazmín y rosa. En el corazón tiene almizcle, sándalo y vainilla. Y en la base tiene jengibre, pimienta rosa y caramelo. Y se considera un ámbar floral. Es una fragancia floral con un dulzor muy leve. Esto no es el tipo de fragancia empalagosa que últimamente estamos acostumbrados a oler. Es más bien una fragancia fresca, limpia, femenina también, elegante. Tiene muchas cualidades que a mí me hacen preguntarme por qué no se habla tanto de ella y por qué no se dice mucho a qué perfume clona. ¿Será que mi nariz me está engañando? Yo en esta fragancia no puedo identificar mucho. Sí, por ahí tú percibes la rosa, pero el resto no es tanto lo que se nota. Hay, como te decía, un leve dulzor, ese caramelo que menciona no es algo protagonista. Tiene también por ahí un toquecito así como ese toque fresco sin ser demasiado cítrico. La verdad es que es una fragancia que a mí siempre me ha sorprendido y desde la primera vez que probé algo similar quedé enamorada del tipo de aroma. Esto es un tipo de aroma que a mí me gusta mucho. Y por lo tanto, que salgan más clones de esto, no tengo problema, aunque parece que, no sé, a lo mejor no es tan popular. Pero a mí me encanta, y si a ti te gustan las flores frescas y los aromas que te permitan usarlo con versatilidad, creo que puede ser bastante versátil y durante, sobre todo el día a día, para oficina, creo que no va a molestar a nadie. Y muy por el contrario, tú vas a andar muy cómoda con él. Así que en ese sentido me parece una muy buena fragancia. En cuanto al comportamiento, para el precio que esto tiene, me parece espectacular que en mi piel permanezca 4 horas. No da mucho más, pero son 4 horas que si necesito más, llevo un perfumero, me reaplico, no tengo problema, porque por el precio me parece que vale absolutamente la pena. Tiene una estela que no va a estar llenando una habitación, a mi juicio no la llena, pero te van a percibir y se va a percibir como algo muy fresco, muy agradable. Insisto, para quienes gustan de este tipo de aromas más frescos, más limpios, almizclados, bastante almizcle. Ojo ahí, porque si no te gusta el almizcle es muy probable que esto tampoco te agrade. Pero si te gusta, la verdad es que va a andar muy bien. Como te digo, sin ser apabullante, sin ser un beast mode en cuanto a duración, pero se soluciona con un perfumero porque de verdad que por el precio vale absolutamente la pena. En cuanto a similitudes, yo desde el primer minuto dije, esto lo he olido, esto me encanta, pero yo ya tengo algo similar y sí, para mí es idéntico a esta fragancia. Narciso Rodríguez,
que es For Hair, pero la versión Eau de Toilette. Esta botella negra es la Eau de Toilette. Lamentablemente con esta fragancia mi piel no hay afinidad. Esto me dura apenas una hora y media, no más. Cosa que cuando yo probé la fragancia, como te digo, me encantó, pero me sentí absolutamente decepcionada porque estamos hablando de una fragancia que es bastante cara y sin embargo en mi piel es absolutamente efímera. Entonces, la verdad es que cuando encontré esta belleza durando 4 horas, no tenía por dónde perderme, me encantó. A mi parecer es muy similar y también tiene cierto parecido con la Libela de Memo, que es una fragancia aún más cara y que me encanta. Me gusta más todavía que esta porque tiene un poquito más de dulzor sin ser tampoco una fragancia empalagosa. De hecho, yo tengo una reseña de la Libela en el canal y en ella yo decía que en algún minuto me encantaría adquirirla a pesar del precio, porque efectivamente la fragancia me gusta mucho. Para mí la única pequeña diferencia que hay entre ambas es ese toque de dulzor que está más marcado en la Libela, insisto, sin llegar a ser una cosa empalagosa. Así que te lo súper recomiendo. Si a ti te gusta el perfume de Narciso Rodríguez, prueba el Rare Tiffany porque de verdad que es muy bueno. Por supuesto, si tú conoces a algún otro que se parezca, por favor déjame el dato y suscríbete. En cuanto al género, a pesar de que lo encuentro muy femenino, muy fácil de llevar para quienes gustan de los almizcles, como te digo, frescos, limpios, levemente dulces. Me pregunto si en la piel masculina esto podría también andar bastante bien. Creo que sería bueno probarlo. No le he pedido a mi pareja que lo haga, pero sí, creo que es una buena alternativa para quienes no tienen problema en probar, los hombres que les gusten las fragancias florales. Creo que les podría resultar agradable, como te digo, si te gustan las flores y te gusta el almizcle, porque eso es principalmente lo que vas a encontrar aquí. ¿A quién le va a quedar mejor? También lo veo más para gente sobre los 30 años, o sea, no me imagino jovencita, una quinceañera, veinteañera, disfrutando mucho esta fragancia. Pero cualquier edad sobre los 30 años me parece que esto anda perfecto, perfecto para mujeres que trabajen, como decía antes, en oficina. Tienen ese toque de elegancia, pero al mismo tiempo es limpio. A mí me parece que puede funcionar perfecto. No me atrevería a decir que es tan versátil porque no sé si en ocasiones más nocturnas podría andar tan bien. Depende un poco ahí del gusto. A mí yo prefiero otras opciones, pero podría ser una fragancia versátil, podría en ese caso llegar a ser también un perfume firma, aunque no sé si los almizcles no son muy fáciles para todo el mundo, por lo tanto más de alguien puede considerarlo no tan adecuado, no tan fácil de llevar. Y si lo voy a volver a comprar, por supuesto, mientras no salga algo mejor, mientras no salga alguno que realmente clone muy bien a la Libela de Memo específicamente, este va a seguir estando en mi colección, aunque con este formato grande la verdad es que hay para rato antes de que lo vuelva a adquirir. Y si lograste llegar hasta este punto del video, espero haberte sido útil, que la fragancia te haya gustado y ojalá si la adquieres también te guste. Nos vemos en el próximo. Suscríbete. Bye.